Silencio en la sala. En la siguiente media hora entramos en debate. Hoy participan Muy buenos días a todos y todas, muy buenos días Luis, buenos días Luca. Buen día. En este precioso estudio de Radio Camacuay, Radio La Cooperativa, vamos a estar en este nuevo espacio de género y derechos humanos con Soledad González, como ustedes lo anticipaban antes de la pausa, porque el jueves 15 en el espacio feminista Plaza de las Pioneras se presentó la guía Devolver la culpa a los culpables, grupos de trabajo que abordan el abuso sexual. Es consecuencia de una convocatoria y una experiencia plural que nace de la organización Cotidiano Mujer. La guía se refiere a una experiencia piloto sobre la formación de grupos de mujeres que han sufrido violencia sexual, con el objetivo de trabajar colectivamente, tanto en los aspectos psicológicos y terapéuticos como los judiciales, para facilitar las denuncias correspondientes en los casos que ameritaran. Pero no voy a hablar más porque la idea es que Soledad González, referente de este trabajo por Cotidiano Mujer, nos cuente un poco más sobre de qué se trata esta guía. Muy buenos días, Soledad. Buenos días. Gracias por invitarme. La guía nosotros la hicimos a partir de la experiencia de los grupos de mujeres que sufrieron abuso sexual, mujeres adultas de más de 18 años, que sufrieron violencia sexual de diferente tipo, te quiero decir. Hay mujeres con historias distintas, sí. Algunas que habían vivido más, habían sufrido esa situación en la infancia, en situaciones de violencia intrafamiliar, en otros casos asaltos en la calle por desconocidos, o sea, hay una variedad importante. Y que trabajaron durante el final del 2018 y 2019, se formaron 3 grupos. Sí. Y la idea fue, con la otra coordinadora del proyecto, que es la doctora Victoria Schumacher, generar un manual para que otras mujeres y personas, en realidad no tienen por qué ser mujeres, que sufren, que hayan pasado por experiencias de este tipo, puedan replicar la experiencia en cualquier lugar del país o del mundo, donde se quiera. Para eso la hicimos. Claro. La guía cuenta un poco el proceso del proyecto, damos pautas para que cualquiera lo pueda hacer, abrimos como la posibilidad a que sin tener facilitadoras profesionales, sin que el grupo esté coordinado o liderado por psicólogos o trabajadores sociales, lo puede hacer cualquiera, justamente para eso, para democratizar, digamos, la herramienta. Y bueno, nada, y lo pusimos en circulación. Esa experiencia, además, concreta, dio como resultado la conformación de 2 colectivos de mujeres que se formaron y militan estos temas, ellas, en realidad, y ahí al final de la guía hay 2 textos de cada uno de los grupos, nada, contando como lo que a ellas les pasó a partir de haber transitado la experiencia de los grupos. Bien. ¿Cómo fue esta conformación de los grupos, ¿no? Esta metodología de trabajo? ¿Hizo una convocatoria a través de las redes sociales? ¿Cómo surgieron estos grupos? Contanos. Y bueno, lo que pasa es que a Cotidiano Mujer le llegan muchas veces casos de diferente tipo, pero no siempre hacemos cosas para todos los problemas. No, acá hubo pasó así como apareció una mujer que estaba reviviendo su experiencia de haber sido abusada por parte de su médico cuando era adolescente en el pueblo en el que vivía, y nos llamó y nos contactó para como buscar como algo, un lugar a donde trabajar ese tema. Y a partir de ahí nos contactamos con Victoria Schumacher, convocamos a 2 psicólogas que trabajaron también en el proyecto, Marisol Rodríguez y Noelia Rodríguez, y un poco tomamos las experiencias anteriores. Bueno, los círculos de mujeres son una experiencia que desde hace décadas, no es un invento nuestro. Sí. Y también la experiencia de las presas políticas, que ellas también se juntaron para transitar para terminar llevando la causa a la justicia. Pero en realidad el grupo ese funcionó con muchísimas más mujeres de las que terminaron yendo a la justicia, y tuvo un efecto en ellas
sanador o reparador. Y en ese sentido fue que nos propusimos hacer lo mismo. Era como el abuso sexual, la violencia sexual es un delito que se vive muy en silencio, con una culpa muy grande por parte de quienes lo sufrieron, como teniendo responsabilidad sobre lo que les sucedió, aún si les sucedió siendo niñas o niños. Y bueno, eso, el romper el silencio, el romper el aislamiento, la conversación en colectivo, entre pares, entre gente que no tenés que explicarle. Para ellas, esto lo han dicho muchas veces, varias de ellas, ¿no? Como no tener que... Una cosa que les pasaba, ahora a ellas les pasa menos porque ya se paran de otra manera, pero una cosa que les contaban, que les pasaba cuando hablaban con otras personas sobre lo que habían sufrido, la otra persona se ponía peor anímicamente, ¿no? En vez de darle fuerza. Ella, en vez de contener, se ubicaba ella en el lugar. Entonces, muchas veces ellas se quedaban como sin saber cómo, o sea, estás buscando contención y el otro se te pone peor que lo que estás vos, claro, por lo que te pasó a vos. Entonces, como que no funciona esa contención. Entonces, entre ellas, en estos grupos, eso no pasa. ¿Por qué? Y tampoco pasa que tengas que a explicar cosas que ya dicen, no, una cantidad de mitos, han hecho actividades para romper algunos mitos. Pero es eso, hablan como sin tener que dar explicaciones de lo que les pasa o cómo se sienten, y eso las hizo cambiar a muchas de posición individual, claro, entender el fenómeno, porque ese era el objetivo. Es como de estos grupos o de este tipo, es que la perspectiva sea feminista para entender el problema desde un punto de vista feminista, y es más allá de el trauma individual que te provoca haber sufrido una experiencia de ese grado de violencia, también ver que es un fenómeno que es mucho más amplio, que tiene que ver con este orden social en el que vivimos, en que las mujeres somos propiedad de los hombres, hemos sido históricamente propiedad de los hombres. Entonces, entender que es una cosa que supera tu experiencia personal, supera el caso, también te hace comprender eso de otra manera y te hace devolver la culpa a los culpables. El título eso mismo, ¿no? ¿Cómo devolver esa culpa a los culpables? Reconocernos como víctimas y no como culpables, como muchas veces pasa. ¿Cómo fue ese trabajo también dentro de los grupos, del asesoramiento técnico que tuvieron para devolver esa culpa? Es el proceso en sí mismo. No hay un punto, no hay una cosa que vos hagas que es esto, es al reconocer de que hay. Primero, también es importante, porque en la guía lo contempla, es el hecho de también enmarcar esto que te pasó como un delito, porque también entra en la órbita de la confusión. Por eso damos herramientas para quien quiera llevar su situación a la justicia, lo puede hacer más o menos fácilmente, porque es un delito y hay que ubicar las cosas como en el lugar. Lo que pasa es que como es un delito que principalmente lo cometen personas cercanas, claro, no es un delito, no es como un robo que vos no conocés quién te robó, ¿no? Te roba la cartera a alguien en la calle. A esto no, ahí están los afectos mezclados. Por eso cuesta situaciones tanto reconocer que es un delito. Bueno, porque muchas veces se dan bajo unas situaciones de manipulación muy grandes, claro, ¿no? Sobre todo en los casos de la infancia, evidentemente. Entonces, y esa persona es una persona querida, era la persona que te tenía que cuidar. Sí. Entonces, ahí hay, problemas de todo tipo. Pero es esto, es poder salirte de ese lugar, entender que el abuso sexual, como nos lo enseñó Rita Segato, es un problema de poder, es un mensaje entre varones, ¿no? Y esto las hace correr del lugar en el que por lo menos de cómo llegaron, ¿no? Por supuesto, todas las personas viven su experiencia de manera distinta, pero es eso, esta frase sale de la boca de una de ellas en una de estas reuniones y fue como una síntesis perfecta. Por eso la usamos también para titular, que quedó ahí. Ellas también se han puesto, una de las cosas que lo cuenta la guía, la experiencia, a la hora están haciéndolo las dos en conjunto, en realidad, los dos grupos en conjunto, pero tienen un grupo de Facebook que
es cerrado, pero abierto, en el sentido de que entran personas que desconocidas, no conocemos a todos los que están allá adentro, que donde se habla del abuso sexual. Entonces, por esa vía, mucha gente que está reviviendo, sobre todo para las personas que el delito lo sufrieron en la niñez. Bueno, quizás. O antes. Claro. No, que no lo estás sufriendo en el momento, sino es como esto, tenés presente esa experiencia y no tenés un lugar, porque, bueno, por supuesto, puedes ir a terapia individual, que eso los grupos no suplen la terapia individual, Seguro. ni otras herramientas que se puedan utilizar. Es una herramienta más que entendimos que es buena, que funciona, que les funcionó, y que si hay más personas que se lo quieren apropiar y quieren montar su grupo, está buenísimo. Estaría buenísimo que se hicieran grupos de varones, porque hay muchísima cantidad de varones que sufrieron violencia sexual siendo niños y de esto no lo hablan. Entonces, nos parece que también allí hay como también un terreno para avanzar, que sería importante que ellos pudieran hacer y avanzar. Y nada, y también puede ser usado para otras situaciones, yo qué sé. Nosotros ahora con Andrea Tuana queremos impulsar, juntar un grupo de madres que están acompañando a sus hijas en este momento. Sí. Eso, que ellas están pasándolo hoy, por situaciones de esta gravedad. Y también entre madres, como poder compartir la angustia por la que están transitando, tener un espacio de escucha, de hablarlo, de compartir herramientas, estrategias, y esa cosa, lo colectivo tiene un impacto muy, muy grande en lo individual. Es seguro. ¿Qué hacer ante una situación de violencia sexual? Que fue lo que estuvieron conversando y lo que podemos encontrar en la guía. ¿Cómo qué hacer? ¿Qué hacer justamente para poder, bueno, en este caso, fueron a la justicia, se reunieron, pero cómo poder identificar esa situación y cómo poder seguir avanzando? Me refiero a qué hacer concretamente para... Lo que pasa es que vos tenés situaciones, una cosa es que a vos te haya pasado una situación hoy, una cosa es que detectes que una niña de tu entorno está sufriendo abuso sexual hoy, y ahí tenés herramientas que tenés que activar, sin duda, llevarlo si es una niña o un niño, tenés que buscar equipos especializados para despejar la duda, porque a veces uno tiene también como la fantasía de que tiene que tener certezas. Las certezas no. Bueno, claro, si no sos una profesional del tema, seguro. No vas a tener la certeza, a menos que agarres en el momento la situación. Si no te sucede eso, que lo más probable es que no te suceda eso. Claro, ¿cómo identificarla? ¿Con qué herramientas contamos? Que muchas veces no se conocen. No contamos con herramientas para identificar, porque no es un tema del que no hablamos, ¿sí? Sí. En realidad, aún por suerte se está hablando más, y eso hace que se conozcan más cosas. En realidad, la hipersexualización de los niños es un indicador. Después hay otros indicadores, pero... A ver, la gente tiene sospechas. Sí. Las maestras detectan comportamientos de sus alumnos que identifican como sospechosos. Lo que hay es que tener rutas para que eso se despeje. No hay tampoco tantos equipos ni a disposición, ni hay tanta gente especializada. Ese es un problema. También le pasa a mujeres adultas que a veces están sufriendo violencia sexual por parte de su pareja, tampoco lo identifican. Bueno, particularmente si está en pareja sufriendo violencia sexual, seguramente esté sufriendo más violencias. Otro tipo de violencias, ¿no? Psicológicas, sí, evidente, porque no llegas... económicas, hay no llegas un montón. Por lo menos no llegas a algunos grados, niveles de violencia, si no hay otras anteriores. La psicológica seguro, porque no, sí. Es difícil que te trate bien y abuse de vos. No. Eso no es lógico. Bien. ¿Y qué propuestas surgieron también dentro de los grupos? Mencionabas dos de los colectivos también, para seguir avanzando, para seguir trabajando sobre estos temas. No, y ya se han propuesto, están haciendo cosas. Hay la colectiva Elefante, por ejemplo, concursó y obtuvo un fondo de fortalecidas para llevar este tema a los barrios,
y nada, ir avanzando como por ahí. También han ido a asesorar a grupos en el interior del país. Eso les pasó el año pasado, que un grupo de mujeres de Santa Rosa había habido un caso muy notorio ahí en el pueblo, y estaban bastante consternados, ¿no? Por una situación, no me acuerdo si era un niño, y nos llamaron para pedirnos acompañamiento, y al final ninguna de las del equipo podíamos ir, y fueron ellas, y fueron a charlar. Eso te abre, yo qué sé, van ahora, creo que es la semana que viene o la otra, que la gente de la Pitanga va a Punta del Diablo, donde también ha habido algunas situaciones de denuncias de abuso sexual que fueron medio públicas en las redes, con algunas situaciones bastante graves. Y las compañeras van a Punta del Diablo a dar unos talleres de violencia de género y demás, y llevan la guía para dejarla y para hablar de ese tema y también para compartir y alentarlas a que formen grupos, que traten el tema. O sea, hay gente que ya se la ha apropiado, y eso está buenísimo, es lo que nosotros era queremos. uno de los objetivos. Es el objetivo de la guía, también nos pasó que en esta cosa de que irrumpieron las denuncias de varones carnaval, varones, en diferentes rubros, nosotros la pusimos, la colgamos primero en la web de Cotidiano para que se pudiera descargar, porque es una guía que está escrita en un lenguaje muy sencillo, por lo menos trata de serlo muy sencillo, no es académica, no es un documento académico. Es para que cualquiera fácilmente lo entienda, y entonces, como tiene definiciones de abuso, tiene los delitos especificados, entonces nos pareció que en ese momento que hay como mucho desasosiego, porque además a mucha gente se enteran de situaciones que no tenían previsto, que son cercanas, no sabes qué hacer, querés ayudar, no sabes qué hacer. Bueno, todo eso, en ese momento, como estábamos mandando la imprenta, claro, no estaba impresa todavía, lo que decidimos fue cómo colgarla en la web, por lo menos para que... Sí, tener otra herramienta y facilitar también. Y leer información, también tenés recursos como de películas y de libros para leer, hay una lista de películas y de libros, que siempre es como te ayuda, ¿no? Claro. Y por supuesto, bueno, hay bibliografía al final que usamos para hacer eso, pero si te interesa seguir ahondando, tenés como un camino para seguir, y eso me parece que también está bueno. Bien, y todo esto lo podemos resumir en que lo personal es político. Sí, así llamaba el proyecto original de la convocatoria de los grupos, se llamaba Lo personal es político. Bueno, para eso, para justamente este problema que se veía más es como muy personal y muy individual y muy en solitario, cobre la dimensión política que tiene. Bien. Una guía que se puede encontrar entonces en la página web de Cotidiano Mujer. Para descargarla, y si no en papel, pueden pasarla a buscar por Cotidiano en San José 1436 de 13 a 18. Bien. Guía de los grupos de trabajo que abordan el abuso sexual, devolver la culpa a los culpables, que nació de esta convocatoria de Cotidiano Mujer y que estuvimos conversando junto a Soledad González para conocer un poco más sobre las diferentes herramientas con las que se cuenta, y también este empoderamiento que las mujeres de a poco van teniendo también al respecto. Sí, exacto. Muchísimas gracias, Soledad. Gracias a ustedes por invitar. Y yo me reencuentro el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Dale, un gusto. Gracias. Nuestra radio está otra vez en el aire, está otra vez con ustedes, y porque es de ustedes, no podrá ser silenciada jamás. Aquí transmiten en simultánea Radio Camacuá y la Radio Cooperativa del Uruguay.